Les damos la bienvenida a toda la comunidad zipaquireña a nuestro programa Tras las Huellas. Como hoy y todos los programas anteriores nos acompaña el profesor Luis Cuellar y el profesor Manuel Biesner. Bienvenido aquí a su programa Tras las Huellas, profesores. Muchas gracias, Manuel, y un saludo especial para todos los televidentes de Aprecus que nos ven aquí en Zipaquirá, en la región, en el país y más allá del país. Sí, igualmente un saludo a los presentadores, al presentador, a las cámaras y a los televidentes. Bueno, vamos a hablar sobre esta primera sección, vamos a hablar un poco ya sobre el final de los comuneros y ampliaremos más sobre Pedro Fermín de Vargas. ¿No es así, don Luis? Sí, decíamos en el programa anterior que la revolución de los comuneros de una u otra forma, entre comillas, finaliza, y le pongo un interrogante de que finaliza, con la firma de las capitulaciones y posteriormente con la medida de aseguramiento y la descuartización, si podemos hablar así, del líder que tenía como más claro a dónde debería ir como las reformas que los comuneros proponían, y es digamos, casi el asesinato de José Antonio Galán y de sus seguidores. En esa, digamos, en esa revolución inicial aparecen dos personajes que son importantes y más adelante van a ser claves en la independencia del país, y que tienen que ver con Zipaquirá. Más uno que otro, pero igualmente ambos tienen que ver con Zipaquirá. El primero es Pedro Fermín de Vargas. En la época de los comuneros, o cuando se finalizó la revolución, él estaba terminando sus estudios en el Colegio Mayor del Rosario. Pedro Fermín de Vargas había nacido o nació en San Gil, en Santander, aunque como alguna vez comentábamos con Manuel, Pedro Fermín siempre decía que era de Zipaquirá. Solo que uno de los biógrafos de él, un venezolano, Marimones, que llama él, fue quien descubrió que la partida de bautismo era de San Gil y no de Zipaquirá. Pedro Fermín fue alcalde de segundo voto, es que llaman, y fue corregidor y juez de aquí de Zipaquirá. Y tuvo una gran amistad con Antonio Nariño, que es el otro personaje que de una u otra manera van a tener que ver con la independencia. Recordemos que Antonio Nariño lo llama la historia oficial acá el precursor de la independencia, pero creemos firmemente que el gran precursor, como algunos historiadores lo llaman, el precursor de precursores, es Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín, su familia y algunos de sus tíos y familiares habían participado en la revolución comunera. Y él seguramente lo impactó estando en Bogotá esos hechos. De igual forma Nariño, porque Nariño hizo parte de las milicias reales que inicialmente intentaron detener a los comuneros, y se da cuenta también de la tradición del cual son objeto los comuneros, y eso les va impactando. Pedro Fermín quizás no es muy conocido en la historia oficial, yo digo por dos razones. Una, por falta de investigación acerca de sus actuaciones y lo que él propone. Pero la otra también, sigo pensando en la hipótesis de que los mestizos acá, de una u otra forma, en el país, no han tenido una actuación desde la dirección y formación del país de una manera trascendente y vital. Quienes han dirigido casi el país de una manera
un poco en interrogantes, han sido los descendientes de los encomenderos que posteriormente dieron origen a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos acá y que, vuelvo y repito, son los que han manejado este país. Y quizás Pedro Fermín, por ser mestizo, no tiene la misma importancia. Bueno, hablando un poco sobre Pedro Fermín de Vargas, él nació en San Gil, según los libros de historia, el 3 de julio de 1762. Pues dicen algunos historiadores que murió entre 1811 o 1813. Eso hablaremos un poco ya al final. Don Manuel, para ampliar un poco más sobre los inicios de Pedro Fermín, ¿qué hay que contarle aquí a nuestros televidentes? Sí, bueno, y matizando un poco lo que acaba de exponer el profesor Luis, vale la pena, yo insisto siempre, en volver al contexto. Digamos, Pedro Fermín no es un hombre que surge por generación espontánea, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque hay unas condiciones sociales y políticas. Son las condiciones de la época las que dan origen a estos personajes. También tenemos que decir, antes de la saga que emprende Pedro Fermín, una transición allí entre el final comunero y el comienzo de los grupos independientes. Desde la época de la conquista, cuando llegaron Ojeda y los otros a Panamá y descubrieron el Pacífico, se vio claro que había la posibilidad de crear un canal, de construir un canal allí. Pedro Fermín, por ejemplo, va a ser uno de los que va a plantear seriamente la construcción del canal. Y luego esa idea la va a retomar Alexander Humboldt, ¿no?, que se lo plantea incluso al rey en España. Las condiciones geográficas, las condiciones naturales, las riquezas naturales, la evolución social, cultural, política, es la que da, la que crea el contexto para que estas personas se desenvuelvan. La revolución de los comuneros, dijimos, genera una frustración. Si bien es cierto, al principio hubo una gran expectativa y tuvo incidencia incluso fuera de lo que hoy es Colombia, Ecuador y parte de Venezuela, y un impacto psicológico en muchos otros, en otras provincias de las colonias españolas, el hecho de que hubieran desconocido las capitulaciones y la manera como aplastaron la rebelión, la manera como ejecutaron a José Antonio Galán y a sus compañeros, que fue no solo el ahorcamiento, o la decapitación o el fusilamiento y el descuartizamiento, sino que fue desterrar su familia, fue sembrar, destruir su casa hasta los cimientos y sembrarla de sal para que no volviera a retornar allí, a retoñar allí ni siquiera una planta, de poner los miembros en picas a las entradas o salidas de las poblaciones que fueron más afectadas por la revolución, pues da a entender que los españoles tenían mucho temor de ese tipo de revoluciones. Y mencionamos un personaje curioso que vale la pena dedicarle así sea 2 minutos, que es el Marqués de San Jorge. Ese marqués, también comentamos, es tal vez el único noble que hubo en la Nueva Granada, pero que su título fue comprado. Era el hombre más rico y fue un personaje que intrigó mucho durante la Revolución de los Comuneros. Él, digamos, enviaba correos, enviaba mensajes, enviaba recursos, enviaba víveres a las provincias comuneras, y en Bogotá o en Santa Fe insistía en que a los comuneros había que detenerlos, ¿no? Entonces ese doble juego ha sido, digamos, como típico de ciertas dirigencias en estos países. Cuando la revolución se termina, el marqués es uno de los que comienza a proclamar la necesidad de la independencia, pero lo proclama en los círculos cerrados de la élite bogotana. Sin embargo, él intenta unas aventuras en España y en Inglaterra, un poco lo que Pedro Fermín va a hacer después,
con autoridades francesas o inglesas para ver si consigue apoyo y declarar la independencia. Todo eso fracasa, ahí tiene unos compinches de aventura que pasan con seudónimos incluso a la historia, y se dice que uno de los que utilizaba el marqués fue a Berbeo. Berbeo tuvo una trayectoria muy regular, y también Salvador Plata, que fue el que traicionó finalmente a Galán y que envió tropas pagadas por él a capturar a José Antonio Galán, el que fuera el jefe más importante entre los ricos de las columnas comuneras, Salvador Plata. Todo eso da a entender una cosa importante. Los granadinos se dan cuenta que no pueden confiar en España y que llegó la hora de la independencia. Esa idea es la que va a difundir Pedro Fermín. Comentábamos fuera de micrófono que Pedro Fermín era probablemente el único personaje en la colonia que recibía clandestinamente libros y periódicos, especialmente de Francia. También que estaba al tanto de todo lo que había pasado y estaba pasando en Estados Unidos, la independencia de las colonias inglesas, y luego, además de eso, era masón y tenía contactos en distintas regiones. Sin embargo, precisando un par de cositas de Luis, uno, no estaba Pedro Fermín en Bogotá cuando los comuneros, él todavía estaba en Santander, era muy niño, ¿no? Él viene unos 3 o 4 años después. Y allí va a estar bajo la protección del sabio Mutis, que lo pone a... Pero de eso hablaremos un poquitico más adelante y vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos. Bueno, don Manuel y don Luis, según los libros de historia cuentan que Pedro Fermín era naturista y economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe entre 1776 y 1780. Duró muy poco haciendo estos estudios y decide ahí emprender el viaje con el señor José Celestino Mutis en la expedición botánica más o menos en 1784. Bueno, ¿cómo se dio todo este proceso? ¿Por qué Pedro Fermín deja sus estudios de economía y se dedica un poco a la botánica, en donde allí también conoce a Antonio Nariño? Mira, yo creo que no es tanto el estudio de la economía como tal como hoy se conoce. Sin embargo, hay que recordar que el 3 de julio aquí lo han dedicado al Día de los Economistas en honor a Pedro Fermín de Vargas, porque algunos sostienen que es el último economista de la época de la colonia y el primero un poco de la independencia, por los temas sobre los cuales él escribió a raíz de su participación en la expedición botánica. Comentamos extra micrófono que Pedro Fermín, por haber sido estudiante de José Celestino Mutis, y José Celestino Mutis ser el médico personal de la familia del papá de Antonio Nariño, quien era el tesorero del virreinato, lo presenta un día, lo lleva a la casa y ahí se conocen con Antonio Nariño. Posteriormente, a raíz de la llegada del médico francés Louis Deroux, ¿cierto?, venido de Cuba, es quien trae, como bien lo decía Manuel, las ideas masónicas aquí al país y crean una primera logia que se llamaba el Arcano Sublime de la Filantropía.
en la cual en la historia se dice que era un centro de estudios en el cual se hacían tertulias literarias, pero en el fondo era una logia masónica al cual pertenecieron Pedro Fermín, Antonio Nariño, el sobrino de Mutis, Francisco José de Caldas y otros que en este momento se me escapan. Las ideas que traían de ese médico son ideas que venían de Francia, con los famosos, o el lema famoso de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, debido a eso, es que los dos se estrechan un poco más su relación, y a raíz del comienzo de la expedición botánica, entonces es cuando Pedro Fermín de Vargas se vuelve, a mi manera de ver, más importante, porque él casi recorre todo el país, y el país no solamente era el actual, sino que iba un poco hacia Venezuela y un poco hacia abajo, hacia el Brasil, y él, muy buen observador, va escribiendo sobre lo que él encuentra, y hace una serie de escritos en el cual, en resumen, señala que el país, debido a su riqueza y a la mala administración por parte de los españoles de lo que contenía el país, tiene la posibilidad de independizarse, y en uno de sus escritos posteriores es que estando en Inglaterra, después que vamos a hablar de eso, es que señala que el país, mostrándoselo a los ingleses, tiene la posibilidad de ser independiente, autónomo, a través de una reorganización de la economía. Vuelvo y repito, no es básicamente que él haya estudiado economía, pero si uno mira los escritos de él, tienen ese trasfondo. Bueno, don Manuel Biesner, ¿cómo cambia la mentalidad de Pedro Fermín el hecho de que haya sido parte de la expedición botánica, que haya conocido a José Celestino Mutis y también pues a Antonio Galán? ¿Qué cambia un poco el pensamiento de Pedro Fermín? Comencemos por decir que la expedición botánica de aquí de la Nueva Granada no era la única, sino que hubo expediciones botánicas en México y en Perú, ¿cierto? O sea, era una política española de algunos de esos reyes o virreyes y virreyes que tenían unas ciertas posiciones progresistas. Y la idea pues era hacer la evaluación de los reinos o de esta parte de los reinos de España en las colonias. Mutis era el personaje central aquí y reunió a su alrededor muchos de los que después harían parte de la independencia. Yo añadiría a lo de las profesiones, es que las profesiones en la época no eran las que hoy conocemos. Digamos, hoy para nosotros hay la división del conocimiento y hay todas las especializaciones y hay todas las carreras. Eso no era lo común hace 200 años, ¿cierto? La educación y la formación en esa época era un poco más, era más reducida, pero más universal al tiempo. Entonces Pedro Fermín es varias cosas, porque él es médico también. Él estudia un poco leyes, él sabe de economía, sabe de agricultura, sabe de industria, sabe de política internacional. En fin, es un hombre con un cierto espíritu, digamos, universal, que es como lo corriente en los personajes notables de la época. Y no es que haya esas carreras, eso ya son cosas de la clase media de hoy, ¿no? Que creemos que eso ha sido siempre así y que si uno no es economista o médico o abogado no es nadie, ¿no? Lo cual pues es una falsedad. Entonces eso le da una visión superior, basados en que era un hombre muy inteligente, a sus contemporáneos. Además, también era un hombre ambicioso. Por ejemplo, los hermanos uno de ellos, fue un hombre muy rico, que tuvo enormes tierras aquí cercanos por los lados de lo que hoy sería Tibacú y eso en Bogotá, ¿no? Entonces, no creamos que la independencia la van a promover los pobres. La independencia lo promueven los ricos criollos, principalmente. A eso se van a sumar después ya los sectores, digamos, que participan en la revolución comunera, digamos, campesinos, artesanos, campesinos medios, ¿no?
agricultores, medios, comerciantes, mineros. Finalmente, los últimos que se suman son un poco los negros y los indios, que no creían mucho en la independencia y confiaban más en el rey. Porque desde España se habían trazado siempre las políticas de protección, por ejemplo, a los indios, ¿no? O sea, los indios confiaban más en las autoridades españolas que en los encomenderos o en los hacendados o en las autoridades criollas. Claro, y esta expedición botánica dio a que Pedro Francisco conociera Zipaquirá, o él ya conocía Zipaquirá, él ya venía a Zipaquirá. No, probablemente ya había pasado por Zipaquirá, porque Zipaquirá era un punto importante del comercio de la sal, ¿sí? Siempre lo fue. De hecho, cuando él, después de abandonar la expedición botánica, es nombrado alcalde y corregidor, él se hace cargo de las salinas también, ¿no? De eso hablaremos un poquitico más adelante, vamos por fechas y por tiempos. Entonces, él se vuelve corregidor del municipio de Zipaquirá más o menos en 1789, pero esa información la ampliaremos un poquito más adelante, después de este pequeño corte de comerciales. Agradecemos a todos nuestros televidentes de Aprecus por seguir aquí en su programa Tras las Huellas. Continuamos con la biografía del señor Pedro Fermín de Vargas. En esta ocasión hablaremos, o en esta sección ya finalizando nuestro programa, hablaremos sobre Pedro Fermín de Vargas en el municipio de Zipaquirá. Él llegó más o menos en 1789 a desempeñarse como corregidor, o para que la gente lo entienda, como alcalde del municipio de Zipaquirá. Bueno, ¿cómo fue el desempeño de Pedro Fermín como corregidor en ese entonces de Zipaquirá? Pues muy bien, fíjese que él comenzó aquí haciendo un estudio sobre salud y propuso la construcción de un hospital que en cierta medida en su concepción era una visión muy moderna de la salud y de lo que serían los hospitales. Quizás por ese escrito de Pedro Fermín es que se lo llama, con otros que hace descripciones y la importancia de la riqueza de la Nueva Granada, es que se lo cataloga como un economista. Y también diríamos que sería como el primer administrador hospitalario en proponer la manera como se hace gestión en los hospitales. También están los escritos económicos, ahí sí realmente que es básicamente los análisis acerca de las riquezas de la Nueva Granada y las posibilidades que tenía. De ahí sale la concepción de la importancia de romper con los monopolios comerciales, por ejemplo, de que esta colonia puede ser independiente, que todas las colonias podrían serlo. En fin, al principio él no tenía tampoco exactamente la idea independentista. Digamos que él parte de la idea de que quizás la administración se puede reformar. Entonces una buena parte de sus escritos están orientados a proponer reformas, pero obviamente como esas reformas no se van a hacer, de hecho, por ejemplo, él propone una reforma agraria. Llevamos 200 años y no se ha podido, ¿no? Ni siquiera en tiempos modernos, ¿no? Fíjense todo el tropel que han armado, el rollo que han armado con el asunto de las reservas campesinas ahí en La Habana, ¿no? Que es una cosa mínima, minúscula, en comparación a lo que proponía Pedro Fermín. La idea de, digamos, la independencia va a surgir aquí en Zipaquirá, y va a surgir en una especie de tertulia que él va a crear con jóvenes zipaquireños. Entre esos jóvenes pues van a participar las hermanas Forero, que son dos, yo pienso que hay más, que es una familia bastante grande, que va a jugar un papel importante años más tarde en la independencia.
pero digamos es Bárbara y Clemencia Forero, que eran un poco menores, ambas casadas, muy jóvenes, y sus maridos también hacen parte de los círculos de Pedro Fermín, ¿no? Eran matrimonios muy probablemente de conveniencia, sobre todo el de Bárbara, gente de relativos recursos. Ellos tenían una especie de hacienda tendiendo entre mediana y grande hacia el lado de Tocancipá. Y luego hay indígenas, por ejemplo, uno de los indígenas que lo acompaña en su fuga, pues es una persona que siempre ha estado al servicio de los foreros, de Bárbara. Luego hay unos capitanes que participaron en la Revolución de los Comuneros, Ignacio Calviño, por ejemplo. Luego hay algunas otras personas un poco mayores que ellos, criollos, que hacen parte de la idea. Probablemente también sacerdotes, no el sacerdote de Zipaquirá, no, el párroco de la época no era muy de las ideas de Pedro Fermín. Entonces él crea un círculo y ese círculo se lo va a extender en una red de contactos en prácticamente todo lo que él creía que iba a ser el territorio donde iba a surgir la independencia, que eran las provincias comuneras. Entonces hay contactos en más de 40 municipalidades de Cundinamarca, de lo que es Cundinamarca, Boyacá, Santander, incluso Casanare, ¿cierto? Cuando él sale en una aventura hacia Europa, deja unas razones, por ejemplo, para los indios en Casanare, indios flecheros en Huaycán o en Huicán, que se supone iban a apoyar la lucha de la independencia. Entonces, en 3 años hace una enorme cantidad de cosas. Hace escritos, hace estudios, hace la administración del municipio, crea la red, la tertulia, crea la red insurgente, ¿no? Y luego se genera el plan en vista de que algunos intentos que se han dado en otras zonas del país no fructifican mucho, de ir a buscar ayuda a Europa, básicamente a Francia e Inglaterra. El plan es el que lleva a cabo con el pequeño grupo de sus amigos más cercanos, entre ellos pues Bárbara Forero. A mi juicio, Bárbara Forero también es una personalidad bastante desconocida y creo que es la primera heroína de Colombia, antes que la Pola y antes que Manuela Beltrán. Bueno, Manuela Beltrán es los comuneros, antes que Manuelita Sáenz. Digamos que tiene la importancia de ser la primera mujer, además joven, y para nosotros zipaquireña, ¿no?, que juega en las filas de la independencia. Bueno, hablemos un poco de por qué Pedro Fermín, siendo un santandereano, viene a tierras cundinamarqueses y bien específicamente al municipio de Zipaquirá, pues a dirigir o tomar las riendas de este municipio, tal vez por su inteligencia o tenía algunos contactos en la corona, con el virrey. ¿Cuál era ese perfil que él cumplía para poder dirigir las riendas de Zipaquirá? A mi manera de ver hay varias razones. Una es por la relación siempre que ha habido por la ruta por la cual entró Quesada aquí a la sabana de Bogotá, y por la ruta comunera. Y la ruta comunera es Santander, básicamente viniendo de San Gil, Socorro, Vélez, y llegar hasta acá por el lado de Puente Nacional, Chiquinquirá, Ubaté y Zipaquirá. Esa es una razón. Si nosotros observamos hoy en Zipaquirá también hay bastante gente de origen santanderiano proveniente de esos municipios, de Puente Nacional, de Vélez, de Socorro, de San Gil, que han llegado acá, digamos, como una memoria que trae. Y la segunda es porque también las salinas de Zipaquirá juegan un papel muy importante dentro de la economía del virreinato, y como ven en Pedro Fermín una persona preparada, inteligente, con una visión diferente a la que todo el mundo viene, a mi manera de ver también lo nombraron. Y eso yo creo que de una u otra manera explica, y también de pronto las intrigas que hicieron para que lo nombraran. Eso no me parece que tampoco fue porque sí. Aparte de eso, él mantenía una buena relación con el virrey Espeleta, que también pertenecía a la misma logia de otra manera. Esa es una de las razones por las cuales yo creo que Pedro Fermín lo nombran aquí en Zipaquirá. Bueno, en 1791 más o menos, él se va de Zipaquirá.
Él deja las tierras zipaquireñas y busca otros nuevos horizontes. Se dice que estuvo viviendo en Cuba, pues sale de Colombia o de la Nueva Granada, estuvo viviendo en Cuba donde se desempeñó como médico también. Bueno, ¿qué pasa con Pedro Fermín? ¿Por qué se va a Zipaquirá e inicia un nuevo rumbo a nuevas tierras? Bueno, no como decimos ahora buscando nuevos horizontes, como acabas de mencionar. Esas son ideas nuestras de estos tiempos. En ese momento fue el proyecto de la independencia. Él se va a ir para buscar apoyo en Francia y en Inglaterra para la independencia de las colonias españolas, no solo de la Nueva Granada, ¿no? Tenemos que entender que todos éramos una colonia, desde México hasta Argentina, colonias españolas. Entonces la idea de los precursores es la independencia de toda América, no es solo los países que somos ahora, ¿sí? Esa fue la idea, por lo menos hasta Bolívar, ¿no? De pronto ya Santander no y otros no, pero Bolívar y estos precursores primeros sí. En eso ellos fraguan un plan de fuga, porque nadie podía salir sin permiso del virreinato. Y hay 3 caminos de salida, uno por Cartagena, por la costa, otro por Maracaibo, Venezuela, y otro por Quito, Ecuador. Y ninguno lo podía utilizar Pedro Fermín. Entonces él decide pedirle un permiso al virrey con el pretexto de que estaba enfermo, un poco enfermo, que tenía problemas de salud y que quería ir a una zona de clima templado. Básicamente mencionaron Fusagasugá. Entonces el virrey, sin ningún problema, le concede el permiso. Eso le permite a él, siendo el alcalde, ¿no?, organizar la salida, que él hace en 2 grupos. Un primer grupo, él sale tempranísimo con el indio y con carga para Bogotá, para Santa Fe, al barrio Belén, si no me acuerdo mal, y luego a una casa allí, y luego allí va a reunirse con él Bárbara Forero, Clemencia Forero, Ignacio Calviño, y creo que otro personaje. Todo ese grupo, Estaba el indio Sutaneme. Sutaneme, que es el hombre de confianza de las Forero, entonces ellos los acompañan por Cáqueza hasta la salida de los llanos. Y allí el grupo, el indígena, Clemencia Forero y la otra persona se devuelven y el resto sigue. O sea, Pedro Fermín con Bárbara, disfrazada de hombre, eso es verdad en principio. Ya después no, pero al comienzo sí, van a salir por los llanos tomando el río Meta hasta desembocar en el Orinoco. Imagínense la aventura en esos tiempos. Y luego atraviesan Venezuela, van a dar a la costa venezolana y de allí se dirigen a las Antillas. ¿Por qué a las Antillas? Porque se estaba buscando salir del virreinato. Entonces lo más cercano era Jamaica o las islas inglesas, ¿no? Una vez allí, pues las cosas comienzan a dificultarse. No es tan rápido que él pueda salir para Europa, comienza a pensar en Estados Unidos, comienza a tener algunos problemas financieros. El plan no es tan fácil de llevar a cabo y comienza a haber probablemente diferencias con Bárbara y deciden que Bárbara se devuelva. Entonces Bárbara desde Cuba, efectivamente él pasa un tiempo en Cuba con otros nombres, ella y él, y ejerce su profesión como de médico, que en cierta forma era como médico naturista, diríamos hoy, ¿no? Y luego ella viene aquí a la costa y la detienen y le hacen interrogatorio, y luego aquí en Zipaquirá también, la detienen en Cartagena y luego en Zipaquirá, viene presa, digamos. Eso le va a costar una serie de consecuencias a ella y a la familia de Bárbara Forero. Sin embargo, ella nunca denuncia a Pedro Fermín. O sea, ella es una convencida de la tarea en que se han empeñado. Pedro Fermín va a salir de las Antillas a Estados Unidos, donde va a permanecer un año, con la idea de que había posiblemente apoyo allí con tropas y con armas y con dinero y con barcos, que le prometen todo y finalmente no se concreta. Y de ahí pasa a Europa. En Europa va a estar en Francia no encuentra eco porque están en plena Revolución Francesa, y con los contactos probablemente masónicos va a terminar en Inglaterra junto a Francisco de Miranda, que Miranda ya tiene una gran red organizada y cuenta con el apoyo inglés y que es un personaje
que juega en la política de la época, que es amigo de los revolucionarios franceses. Hay un episodio ahí que se menciona con Napoleón, de Pedro Fermín. Si entendemos la cosa, Napoleón todavía no era el Napoleón, ¿cierto? Ya era como el cónsul. Era un tipo que, según lo que comentamos en algún momento, no entendía muy bien lo que pasaba en América, bastante pagado de sí mismo, y por supuesto Pedro Fermín no es un hombre que se aguante ese tipo de personalidades. Entonces van a chocar porque Pedro Fermín le exige a los revolucionarios franceses el apoyo a la independencia americana, así como habían apoyado a Estados Unidos, ¿no? En cierta medida, eso es lo que saca de casillas a Napoleón, que lo considera un aventurero, ¿no? A Pedro Fermín, pero es quizás el único que lo considera así. De resto, toda la información respecto a Pedro Fermín es bastante favorable al personaje. Bueno, algunos historiadores o libros también relatan de que le pierden el rastro o que no sabe qué pasa con él hasta 1806. Bueno, ustedes como profesores y como historiadores, ¿qué pueden decir referente a esto? ¿Se conocen más casos o hechos que haya realizado Pedro Fermín después de 1806 o ahí ya se pierde el rastro? No, sí hay algunos hechos. Lo que pasa es que falta la investigación histórica. Seguramente si se dedican unos 2 o 4 años a hacer los recorridos de Pedro Fermín y los archivos y demás, se podrá reconstruir. Pero dentro de lo que hay, de todas maneras se saben algunas cosas. Por ejemplo, él efectivamente estuvo un tiempo en Inglaterra. En la primera expedición que organiza Miranda, él finalmente no vino. Esa expedición de Miranda apenas llegó al Caribe y no pudo llegar a Venezuela. Les tocó devolverse, ¿cierto? En la segunda sí vino y acompañó a Miranda incluso hasta la costa venezolana, y se dice que entró clandestinamente a la Nueva Granada, ¿cierto? Lo que no sabemos es si llegó a Zipaquirá, que es bastante probable que sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay algunos indicios de gente que lo vio. Había como una especie de sospecha en las autoridades españolas. Los españoles creían ver a Pedro Fermín en todas partes un poco, ¿no? Era como una figura parecida a la de ciertos personajes actuales, ¿no? Que los matan repetidamente y siempre aparecen en otro sitio. Sí, Pedro Fermín tiene una característica, que él es muy cuidadoso y va a estar en esos años de 1806, 7, 8, probablemente aquí, y va a ayudar a redactar un documento clave que se sabe fue propiedad de la familia Santos. El único que no sé si se habrá publicado, yo no lo conozco, pero sí se sabe que el presidente Santos, no Juan Manuel, sino el presidente Eduardo Santos, era propietario de ese documento, que fue un documento que redactó Pedro Fermín para las Cortes de España, cuando España queda sin rey por la invasión napoleónica y se crean las Cortes españolas, y en las Cortes de Cádiz se habla de que las colonias deben tener representación, y de cada colonia se va a enviar unos representantes. De Colombia se envía un señor de apellido Caicedo, tal vez, con un documento, y ese documento lo escribe Pedro Fermín, que es mejor al que después va a escribir Camilo Torres, el Memorial de Agravios, por ejemplo. Ya para terminar, se dice que no se tiene una fecha exacta de cuándo murió Pedro Fermín. Se dice que murió en 1811, otros dicen que murió en 1813, pero aquí lo que vale la pena rescatar es que fue una persona inteligente, que estuvo acá en el municipio de Zipaquirá, que trabajó por el municipio de Zipaquirá en ese entonces, una villa, y algunos dicen que fue uno de los primeros economistas de la neogranadino. Bueno, ya para terminar, ¿qué se puede rescatar de Pedro Fermín? Yo creo que rescatar de Pedro Fermín personalmente, yo diría sus valores de inteligencia, de una visión muy a futuro. Él veía mucho más que incluso los que posteriormente fueron considerados como los héroes de la independencia, con una visión muy ecléctica, muy amplia, y vuelvo y repito, con una inteligencia perspicaz. Tanto así que Manuel del Socorro Rodríguez, cuando hace un informe para las Cortes de España,
él dice que es un individuo peligroso por su inteligencia, por su preparación y que es un subversivo, dice él en su escrito, muy importante para dejarlo vivir. Dice así él. ¿Sí? Pero rescatar ese como también la idea inicial de una nación, quizás no como hoy nosotros la concebimos, pero sí el tener en la mente una nación independiente del reino español y no sumisa a él como fueron algunos de las primeras gritos de independencia acá, que decían, sí nos independizamos, pero queremos seguir siendo súbditos del rey. Bueno, don Manuel, ¿qué se puede rescatar de Pedro Fermín? Bueno, yo podría decir que efectivamente es el precursor. Estamos hablando 20 años antes de 1810, que se comienza esta saga, esta historia, esta aventura de Pedro Fermín. Por otro lado, además de la visión, digamos, universal, de su pasión por la independencia, de su especie de romanticismo, donde eran no solo él, sino los jóvenes paquireños que lo acompañaron. Entre ellos, se me olvidó mencionar, entre ese grupo estaba Agustín Zapata, ¿no? Que estaban dispuestos a dejarlo todo por la independencia, por la patria, o como decían ellos, por la gloria, ¿no? Y de hecho a Pedro Fermín le costó todo, efectivamente. Él tuvo que abandonarlo todo, no pudo finalmente volver. Se dice que murió probablemente en Nueva York, a manos de un asaltante, pero hay indicios que dan a entender que fue la policía española que perseguía a los patriotas hispanoamericanos. Algunos de ellos incluso los logró detener y ejecutar. Pedro Fermín encabezaba la lista de perseguidos, y que haya sido encontrado en Nueva York y hubiera sufrido un atentado. Algunos dicen que murió allí, otros que alcanzó a llegar a Jamaica, no tanto a Londres, y que murió en Jamaica en 1813. Eso podría confirmarse si hubiera una investigación. Yo rescataría básicamente la idea que tuvo Pedro Fermín. Bueno, entonces agradecemos a todos nuestros televidentes por estar aquí en este programa Tras las Huellas, a don Luis Cuéllar por estar también en todos los programas desde el inicio hasta este programa, a don Manuel Biesner, que también nos ha acompañado desde el principio, y muchas gracias a todos nuestros televidentes y nos vemos en una próxima emisión de este programa Tras las Huellas.